Estás en tu casa, debes hacerlo, y resulta que quieres comer cosas ricas que requieran azúcar, agua, leche o harina, y ves un video o lees una receta, pero resulta que está toda una confusión gigante de qué debes usar. Unas recetas dicen las cosas por gramos o ml, u otras dicen por taza, y estas muestran las tazas, pero la taza que usa la persona no es la tuya. Entonces te confunde. Bueno, para resolver esta confusión quiero dar mi ayuda. Resulta que tengo unos cuantos dispositivos para tomar medidas, pesa y vasos medidores. Lo que es recomendable que tengan, pero sé que hay veces que no se puede. De hecho, uno de estos vasos medidores tiene las medidas borradas. Yo tengo todas estas tazas con partes saltadas porque no cago dinero, y todos estos vasos de distintos tamaños. Entonces le saqué a todo esto en la medida de harina, cuya marca no se ve para que no piensen que hago comercial, pero es de supermercado. Azúcar y un líquido para decirles los ml e instruirlos. Llenándolo a un nivel que no se salgan afuera, pero que ocupen lo más posible el recipiente. Van a ver las medidas en el video, pero pueden leerla en la descripción del mismo si les falta tiempo, por más breve que lo haga. Primero vamos a empezar por las tazas que diría que son lo esencial. Primero que todo hablemos de los ml o mililitros, que son una medida de capacidad. Nada de peso o algo así. Un ml de agua es igual a uno de leche o coca o vinito. Y cuando dicen una taza o vaso de agua, normalmente se refieren a 200 ml, pero la cosa es que tu taza o vaso encaje con eso. Si uno adecua el recipiente a la receta, te va a resultar sin rendirte. Entonces vamos a empezar por las tazas. Primero que todo tenemos esta taza café, que es bastante baja y de un tamaño diría que normal. Sus medidas son 140 gramos de harina, 240 de azúcar y capacidad de 200 ml. Luego tenemos esta otra taza floreada que parece más de mate, pero aquí hay algo curioso porque sus medidas son 140 gramos de harina, 240 de azúcar y capacidad de 200 ml, lo que es exactamente las mismas medidas que la taza café, lo que me hace pensar que esta puede ser una medida de tazas que se puede repetir más en tazas comunes por más distintas que sean sus formas. Ahora nos vamos a esta taza roja de una marca conocida de cafés que empieza con N, a la cual no le voy a hacer comercial, a pesar que me ha curado más dolores de cabeza que tomarse un migranol con coca. Sus medidas son 100 gramos de harina, 160 de azúcar y 170 ml. Lo que aquí te muestra que las apariencias son engañosas porque esta taza es más larga que las dos anteriores, pero tiene menos capacidad por dentro. Aquí nos movemos a los tazones, que debo asumir que lo uso más que las tazas. Y la verdad es porque siento que ahora es mucho más fácil comprar un tazón que una taza. Te los venden en los supermercados, en los chinos, en todas partes. Este tazón tiene lunares o polka dots que me recuerdan a Dusty Rhodes. Así que vamos a llamarlo el tazón Dusty Rhodes. Sus medidas son 200 gramos de harina, 300 gramos de azúcar y capacidad de 300 ml. Noten ya el salto de capacidad comparado a las tazas. Estos para mí serían los más importantes. Este sería el tazón normal porque es el que encuentras en todas partes. Es el mismo modelo con distinto diseño exterior. Lo venden en todas partes y es el tazón que normalmente uno le manda a hacer diseños también, así que creo que es el tipo de tazón que la mayoría tiene. De hecho es el que llamo taza. Las medidas: 170 gramos de harina, 260 de azúcar y 340 ml. Aquí es donde uno nota las diferencias porque el tazón Dusty Rhodes es más largo y grande por arriba, pero angosto de abajo, y este es completamente del mismo diámetro pero más corto de altura. Ya, si bien estos son los tazones más importantes, aún no terminamos. Este es un tazón gigante que una vez me trajo mi hermano grande, es el más grande de mis tazones. Es más alto que el tazón normal y sus medidas serían 240 gramos de harina, 340 de azúcar y 360 ml. Ciertamente viva su reputación de tazón. Ahora vámonos a cosas más raras. Tenemos esta taza negra que era la tapa de un termo que ya no tenemos, pero es una tapa de termo bastante común, la verdad. Sus medidas: 170 gramos de harina, 280 de azúcar y 250 ml. Dio casi las mismas medidas que el tazón normal exceptuando los ml. Aquí hay otra taza que es tapa de termo también, pero es uno de esa marca que le da el nombre al que todos le decimos al producto. Uno gris bien bueno que es el que uso yo. Sus medidas son 150 gramos de harina, 240 de azúcar y 250 ml. Seguramente esa base más angosta la hace distinta a la taza negra. Ahora prepárense para algo grande, ya que aquí tenemos esta bastante grandecita taza térmica que guarda temperatura. Ahora la pregunta es, si su tamaño significa mayor capacidad. Veamos: 210 gramos de harina, 350 gramos de azúcar y 400 ml.
No es para nada tan superior al tazón del osito, lo que se debe a que es angosto, pero igual su capacidad en ml es bastante por ser largo. Es ideal para llenar cosas que te pidan litros de agua si no tienes algo con medidas, porque con 2,5 de esto hace 1 litro. Ahora nos vamos a ir a los vasos. Yo sé que es raro usar vasos para medidas de cosas, pero hey, no todos tienen. Hay veces que por cualquier situación se te rompieron todas las tazas y no tienes plata para comprar otra, pero no se preocupen, son cosas que pasan, todos hemos estado ahí. Por lo menos les voy a ayudar a pasar esa situación. Primero vamos a empezar por esta copa, de esas que normalmente se te ensucian porque las tienes guardadas para el año nuevo y las debes lavar solo una vez al año. Bueno, es bien chica, las medidas de estas son 90 gramos de harina, 150 de azúcar y 130 ml. Es algo que normalmente uso para cupcakes o magdalenas que requieren esa cantidad de ml en aceite. Aquí tengo este vaso azul bajo que jamás he usado, pero lo tengo. Son medidas: 120 gramos de harina, 200 de azúcar y 200 ml. Ciertamente un vaso ideal para la medida universal de ml. Aquí hay un vaso transparente que es de un tamaño similar al azul que mencioné recién, pero es un poco como el tazón Dusty Rose, ya que es grande para arriba y angosto para abajo. Las medidas: 130 gramos de harina, 210 de azúcar y 200 ml. Nótese lo cercano que es al azul. Ahí el cerrito de azúcar o harina pueden hacer una diferencia que en todo caso no es tan notoria. Aquí tengo estos dos vasos de tamaño mediano. Son básicamente el mismo vaso en medida, lo único que cambia es el diseño que tienen para afuera. Me atrevo a decir que son una clase de vaso bien común porque de este tamaño venden en varias partes. Entonces aquí vamos a los números: 150 gramos de harina, 240 de azúcar y 250 ml. Dos de estos te hacen medio litro y 4 1 litro, ideal para matemática. El penúltimo sería este otro vaso mediano, delgado, transparente que tengo, que lo considero visualmente otro vaso bastante común. Y bueno, sus medidas son 150 gramos de harina, 220 de azúcar y 230 ml. Ahora nos vamos a ir al último vaso, que es uno bastante especial, porque es este colosal megalodón de vaso plástico. Tengo de dos colores, verde y azules. Si no me equivoco, se compraron en un supermercado bastante popular acá, y sus medidas son más grandes que las del tazón térmico. 350 gramos de harina, 500 gramos de azúcar y 500 ml. Un vaso que probablemente no ocupan para estas cosas, pero si se dan cuenta tiene unas medidas bastante precisas que pueden sacarte de apuro. O sea, dos vasos de eso te hacen 1 kilo de azúcar o 1 litro de líquido. Con un vaso de harina de esos puedes hacer un queque fácilmente. Y esto sería el final de este episodio de No sé cocinar, donde les traté de dar alguna ayuda que quizás a alguien le pueda servir, porque como les digo, no todos tienen las medidas para cualquier situación. De hecho, conozco gente que hace los queques más ricos del universo sin medidas, y un incentivo para que ustedes también traten de hacerse un masa de pan o queque. Si lo intentan en algún momento van a poder, porque ustedes pueden hacerlo todo. Cuídense. ¡Chaito!